A Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Esta es una porción que sigue hablando acerca de la unidad, pero veremos que tiene un tono un tanto distinto. Esa sección irá de los versículos 7 al 16, pero hoy veremos la parte 1 hasta el versículo 10, caminando unidos hacia la madurez. Si recuerdan, Pablo venía hablando a los efesios acerca de un solo cuerpo, un solo espíritu, de que debemos mantener la unidad en el vínculo de la paz. Dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pablo venía hablando acerca de esta unidad. Pero ahora va a como ver en una lupa o a través de un microscopio y va a ver más profundamente cómo se ve, cómo se siente, cómo se percibe esa santidad, esa unidad. Y cómo debemos caminar unidos, juntos hacia la madurez. No solo es verdaderamente una unidad de doctrina, una unidad, algo que nos une, que es lo fundamental, es la raíz de esta unidad. Pero cada uno de nosotros tenemos algo. Veremos cómo Pablo va a pasar de simplemente hablar de la unidad, de la necesidad de continuar en unidad, de la necesidad de tener la base correcta para mantenernos unidos, pero cómo en la diversidad hay unidad. Cómo dentro de esa unidad, si tú la abres, si abres ese globo, si pones en un microscopio, verás que no somos todos robots. Y lo sabemos. Y más allá de los rasgos físicos y sociales de cada uno de nosotros, hablando espiritualmente, cada uno de nosotros hemos recibido dones y talentos. Y cada uno de nosotros, así de diversos como somos, así de diferentes como somos necesarios. Y somos necesarios no solo para existir no, somos necesarios para que juntos caminemos hacia la madurez. Es decir, parte de nuestra madurez cristiana es también el unos a otros. Parte de el crecer en madurez no solo es leer la Escritura, no solo es orar, no solo es venir al servicio y esperar que el Espíritu de Dios obre a través también de la palabra predicada, sino que también el estar juntos, el estar en comunión, el animarnos, el exhortarnos, el poner nuestros dones y talentos al servicio del Señor. Necesitamos esto, necesitamos caminar juntos, unidos, para llegar a la madurez. Miren cómo termina el versículo 16. Más bien al hablar, versículo 15, al hablar la verdad en amor creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Comienza Pablo hablando de esta unidad, esto que nos une, esto es un cuerpo, un Señor, un bautismo. Y va a continuar hablando acerca de cómo en la diversidad también hay unidad. Cómo Dios ha repartido y no nos ha hecho minions a todos. Y todos somos unos minions. Los minions hacen un ruidito raro. Y no somos minions, no somos robots. No somos pitufos todos que nos vemos iguales. Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno necesarios para edificar al cuerpo, para crecer en madurez. Nadie es menos, nadie es más. Todos, Dios te ha dado. Si tú piensas que Dios no te ha bendecido con uno, eso contradiciría la Escritura. Dios te ha bendecido con por lo menos un don, con por lo menos un talento. ¿Cuál? No sé. Tampoco se trata de, no, es que yo tengo que encontrar mi don y hay test espirituales para encontrar tu don. No. Comienza a servir, comienza a amar al otro, comienza a compartir lo que tú sabes. Y pronto Dios con el tiempo te hará saber cuáles son tus dones o cuál es tu don. Pero es necesario que los pongamos en práctica. No sé si alguna vez ustedes han escuchado de los secuoyas. El bosque de secuoyas está en California y es verdaderamente impresionante. Se dice que los secuoyas son los seres vivientes más grandes del mundo. Busquen una imagen, son espectacularmente grandes. Un árbol puede ser el diámetro de este cuarto o más inclusive.
Son gigantes, son anchos y son altos. Uno ve para arriba y no alcanza a ver. Y si uno piensa, pongo una pausa, quédense con los secuoyas. Imagínense lo grande que es. Hay algunos troncos que han caído y que hacen agujeros para que un autobús pase debajo. O sea, son inmensos, son árboles inmensos, es imposible abrazarlos, es gigantesco y son un tesoro por lo que representan. Se cree que muchos de esos están inclusive desde el diluvio y muchos que están caídos fue alrededor de esa época. Están hace muchos años, crecen por años, no se mueren, siguen adelante. Y uno pensaría que las raíces de esas bestias son súper profundas, porque son anchísimos. No sé si alguna vez se han dado cuenta, pero aquí en Kansas, este pasto alto, tall grass prairie, cuando hay tall grass prairies, cuando hay estos pastos altos, que ustedes ven que el viento le azota, el viento le pega, tienen una raíz muy profunda. Y se dice que para que no haya erosión en la tierra, las raíces, estoy hablando aquí en Kansas puntualmente, las raíces deben estar muy profundas y deben estar sembradas las plantas muy juntas para que se alimente el ecosistema, la tierra tiene vida y las raíces llegan hasta 2-3 metros de estas gramas, de estos pastos altísimos. Y las plantas que son nativas de acá de Kansas, lo digo porque acá hay muchísimo viento y una palmera no aguantaría acá, una palmera de las que encontraríamos en Florida, no aguantaría acá porque son muy superficiales, por eso se caen con los huracanes. Pero los árboles que son nativos de Kansas tienen que tener las raíces muy profundas porque ahí están los nutrientes, porque se agarran y no los voltean tan fácilmente. Los árboles que de hecho se caen con más frecuencia han sido importados de otros lugares aquí a Kansas. Si seguimos esa misma lógica, diríamos que los secuoyas tienen unas raíces, yo no sé qué profundas, de kilómetros. Pero me sorprendió saber que no. Las raíces de los secuoyas son súper superficiales. Pero dices, pero entonces, ¿cómo aguantan? ¿Cómo con una nevada y cuando cae la nieve en este bosque de secuoyas no se cae? ¿Cómo cuando viene una tempestad fuerte no se caen estos vientos? Porque los secuoyas crecen en lo que se conoce como arboledas. Crecen subterráneamente, afianzando sus raíces los unos con los otros. Son súper superficiales porque no necesitan bajar, porque lo que los sostiene es el estar esas raíces entrelazadas los unos con los otros. Está ese gran secuoya que lo ves como una bestia y tú piensas que está parado por sí mismo. No, está dependiendo de todos los otros secuoyas que están alrededor, que han entrelazado sus ramas. Se cae uno de esos, debilitas a ese gran gigante. O todos aguantan o todos se vienen para abajo. Me pareció una genial ilustración para esto. Y lo hemos dicho hasta la saciedad. Ustedes pensarán que yo estoy loco tratando de lavarles el cerebro, pero es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que yo les necesito. Dice que ustedes tienen dones y talentos que yo no tengo. Dice que este lado tiene dones y talentos que este lado no tiene. Nos necesitamos, que somos un cuerpo, que debemos funcionar juntos. Así como esas secuoyas, no eres simplemente como, no estás en la isla de Gilligan y tú tratando de sobrevivir por ti mismo. No, piensa que somos como secuoyas, que nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos las torpezas de todos, necesitamos las locuras de todos, necesitamos la vida de todos, puesta en la mesa, arraigando las raíces para que juntos hagamos esto que Pablo dice al final, en el versículo 16, para que conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, pero dice el funcionamiento adecuado, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Es decir, aquí no se trata de quién llega primero. Y esta persona llegó primero, excelente, y tú te quedaste porque eres muy flojo. Eso no se trata de ver quién llega primero o quién llega de último. Eso se trata de que todos lleguemos a la meta.
La vida cristiana es esto, no es llaneros solitarios. Por eso la insistencia de no dejen de congregarse, por eso la insistencia de unos a otros, por eso la insistencia de compartir juntos y excusas para estar juntos. Eso no quiere decir que en oración todo el tiempo y en meditación no, quiere decir pasando tiempo juntos, animándonos, exhortándonos al amor y las buenas obras, conociéndonos, retándonos, llamándonos la atención, riéndonos cuando hay que reír, llorando cuando hay que llorar. Estando ahí, estando presente. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Por eso he titulado hoy Caminando Unidos hacia la Madurez. La primera parte. Cada creyente tiene dones dados por Dios. No importa lo que pienses de ti mismo, Dios te ha dado dones. Pero no te los ha dado para que te los quedes, para que lo escondas, para que lo metas al banco, para que... No. Te lo ha dado para que lo pongas en acción. Te lo ha dado para que sirvas. Te lo ha dado para la edificación mutua. Te ha dado para que todos crezcamos. Unos nos ayudan a venir delante de la presencia del Señor, por así decirlo. Unos nos ayudan a cantar, unos nos ayudan a tocar, otros nos ayudan a recibir a los hermanos con una sonrisa, otros ayudan y son súper serviciales y poniendo sillas y viendo cómo ayudan, otros son buenos para animar, yo no sé, hay tantos dones y talentos, hay otros buenos para enseñar, otros buenos para evangelizar y alcanzar a los perdidos, y hay otros que tienen pena y no, pero son súper ayudadores, servidores. Hay otros que tienen un buen oído y están ahí para escuchar. Hay otro que es impaciente y no tiene buen oído, pero díganle de ir a mover músculo y le damos. Hay de todo. Y a todo lo necesitamos. Necesitamos al débil, necesitamos al fuerte, necesitamos a la llorona y necesitamos a la buena consejera. Necesitamos a aquel que se cree macho y aquel que es macho. Necesitamos todas las personalidades. Lo decimos de broma, pero es en serio. Les he resumido ahorita con términos del siglo XXI lo que el Señor continuamente dice, lo que hemos venido viendo unos a otros, el estar juntos, el orar, el animarse, ¿se acuerdan cuando veíamos en Primera de Juan, capítulo 3, cómo incluso si ves a tu hermano en necesidad? Y esto no quiere decir págale todo, no, no quiere decir págale todas las cuentas, habla simplemente de cualquier tipo de necesidad. No dice de lo que te sobra, dice de lo que tú tienes, comparte. Y esto habla de cualquier tipo de necesidad. A veces es un oído, a veces es un hombro, a veces es una servilleta para limpiarse las lágrimas, a veces es simplemente compañía. Estoy ahí, ¿cierto? Necesitamos esto. Nadie puede pretender que puede andar por la vida como uno de estos pastos de Kansas que simplemente encuentran su fortaleza enterrándose, si no pensemos que somos como estas secuoyas. Pablo nos lleva de la unidad que tenemos, esa es la base, somos unidos. Y si vamos para atrás, la base de todo es, ¿quién nos unió? El Señor. De dos pueblos hizo uno. Él hizo todo. De Él, por Él y para Él es todo. Nos unió y ahora nos va a llevar de cómo en la diversidad también hay unidad. Él ha querido hacernos diferentes, así como Él ha querido hacer flores y plantas diferentes. Él pudo haber hecho puras margaritas o puras rosas azules, qué sé yo. Pero así como vemos en la creación su creatividad, como vemos que cada parte del cuerpo funciona diferente, así en este cuerpo que es la iglesia ha dado dones y talentos diferentes. Por lo tanto, el primer punto que vamos a ver es que el Cristo victorioso. ¿Y por qué el Cristo victorioso? ¿Recuerdan el Salmo 68 que leímos? Es un salmo que David escribió después de una de sus múltiples batallas que ganó. Y es un salmo victorioso que también apunta a ese Mesías victorioso. Y porque cita en una parte muy importante de esta porción, versículos 7 al 10, he decidido llamarle así: el Cristo victorioso ha dado a cada creyente gracia para beneficio de la iglesia. Este Cristo que ha ganado la victoria, este Cristo que ganó la victoria por ti, este Cristo que no solo
Si solo decimos que me salvó, ¿pero te salvó de qué? No, Cristo ganó la victoria por ti. Cristo resucitó, dio su vida para que tú tengas vida, para que tú tengas una vida plena, para que tú puedas vivir para Él, para que tú puedas ministrar a otros. No venimos acá a la iglesia solo para ser servidos, como para, yo voy a la iglesia para aprender, y quiero aprender, y quiero aprender, y quiero aprender. Debemos de dejar esa mentalidad. Sí, todos venimos para aprender, pero también para estar juntos, para ver a mi hermano, para abrazarle, para besarle, para ver cómo está, para animarlo. El Cristo victorioso ha dado a cada creyente gracia para beneficio de la iglesia. Cualquier don que Dios te haya dado es para su gloria, para beneficio de la iglesia. Versículo 7. Noten que dice, pero a cada uno. ¿Por qué el contraste? Pero a cada uno. Porque ha dicho antes, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor. Dijo 7 cosas que nos unen, que lo vimos antes. Pero en esa unidad ahora va a introducir entonces esa diversidad. Y dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo está diciendo, te dio a la medida que Él quiso, como Él quiso, lo que Él quiso, para lo que Él quiso. A cada uno de nosotros. Esto incluye a todos. No solo le está diciendo a los efesios, Pablo se incluye. Pablo está diciendo, no hay nadie que esté excluido. Interesante que la misma palabra que se traduce como uno, que Pablo ocupó como un solo bautismo, un solo Señor, un solo Padre, es el mismo término en el griego. Lo usa acá, pero calificado por cada, haciendo la diferencia. Esto solo es uno y esto es cada uno. Dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Se nos ha sido otorgado gracia. Y esto quiere decir algo que no merecíamos. Tú no merecías esto. No es mérito, no hay mérito alguno en ti. Si tú puedes dar buen consejo, si tú escuchas bien, si tú tienes amor por ciertos ministerios o por ciertas cosas, es porque Dios te lo ha puesto. Dios te dio esta gracia. Miremos Romanos 12, versículo 3 y 1 de Pedro 4. Romanos 12, 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Cómo debemos pensar? No como algo superior. No debemos pensar más de lo que debemos pensar. No debemos pensar, es que el Señor me dio esto a mí porque es que la verdad es que yo soy un poco genial. Es que la verdad a mí mis papás me criaron bien y yo me porté bien y entonces pues Dios me bendijo. Pablo está combatiendo esto y está diciendo, no pienses de esta manera. A cada uno Él nos dio de su gracia. No te dio lo que merecías, sino te dio de hecho algo que tú no esperabas. Te dio un don completamente inmerecido. Sea lo que sea. Aquí no se está refiriendo al don todavía, más adelante se refiere al don. Acá está hablando Pablo. Dios te dio gracia. ¿Cómo te paga el mundo? El mundo te paga un salario justo o injusto, depende de cómo lo veas. Pero generalmente te paga porque echaste ganas, ¿no? Sudaste, trabajaste y bueno, te lo mereces, más o menos. Pero Dios nos dio gracia. Tú no lo estabas pidiendo. Él te salvó, Él te escogió, Él te hizo uno, Él te injertó, si eres de Él, como parte del cuerpo. Él te dio esa gracia especial. Es de Él, le pertenece a Él. Miren 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. Versículos 10 al 11. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Dice, según
cada uno ha recibido un don especial. Úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios te ha dado gracia y Dios te llama administrador de la gracia de Dios al hacer uso de tu don. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga para la fortaleza que Dios le da, por la fortaleza que Dios le da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Está diciendo, usa el don de Dios para la gloria de Dios, para el beneficio de otros. Sé un buen administrador de lo que Dios te ha dado. Si eres bueno escuchando a otros, búscales y muéstrate amigo y pon tu oído y tenles paciencia y ofrece consejo. Si eres bueno sirviendo, busca en qué servir. Siempre hay maneras en las que servir. Siempre necesitamos ayuda de cualquier manera. El domingo pasado comenzamos a cantar y no estaban encendidos los proyectores. Y yo vi que todos estaban dando vía y no estaban cantando. Y no sabía si porque eran rebeldes. Y era porque no estaba encendido el proyector. Ya ven, siempre necesitamos ayuda. Tan sencilla como parece. Pero a cada uno de nosotros, regresando a Efesios, se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta no es una gracia salvadora la que está diciendo, aunque es cierto, Pablo ya lo dijo. Pablo ya dijo que Dios nos dio gracia, que Dios nos salvó por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe en el capítulo 2. Pero acá se está refiriendo más para el beneficio común. No es una gracia salvadora, no es una gracia santificadora, sino una gracia para hacer ministerio. Ese es el énfasis acá. Dios te ha dado gracia, Dios te ha dado talento, Dios te ha escogido, te ha bendecido. ¿Para qué? Para que haya diversidad en la unidad. No para que todos sean robots acá, y que solo haya un pastor y todos los demás son ovejas que se sienten y ve, y comen, erutan, como lo ves, y se van. No, esto no está supuesto a ser así. La iglesia somos todos. La iglesia no es el domingo a las 8:45. La iglesia somos todos juntos en todo tiempo. En día de vacación o en día domingo. Eso es la iglesia. La iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Y este cuerpo de la iglesia que nos ha puesto juntos el Señor, nos necesitamos. Necesitamos animarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Primera de Corintios, antes de regresar a Efesios, Primera de Corintios 12, versículos 7 y 11. Pablo lo dice a los corintios de una manera diferente. Pero dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Pero para qué? Para el bien común. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esto, si fuera esto con nuestros salarios, pensaríamos que somos comunistas o socialistas, ¿no? José, toma, aquí están tus $100, este es tu salario, tus $100, pero no son para Deina y tu familia, es para todos. Tienes que compartirlo con todos. Y aquí están tus $100, no puedes comértelos solo tú, tienes que gastarlo en toda la gente. Y aquí está tu casa, pero tienes que abrir las puertas de la casa sin llave para que el que quiera entrar entre. Y es dominio público. Si pasáramos a términos económicos, diría que fuéramos socialistas o comunistas. Pero no está hablando de esto. Está hablando no de algo artificial como el socialismo o el comunismo, sino está hablando de algo que es una realidad. Está diciendo, ustedes son uno. Por lo tanto, como dijo al final del versículo 5, luchen por esta unidad. Capítulo 4 de Efesios. Luchen por esta unidad. Todas estas son las cosas que se unen. Y ahora está diciendo, caminen juntos porque Dios a cada uno le dio algo especial. Y lo que te dio a ti no se lo dio a él, y lo que le dio a ella no te lo dio a ti. Y se necesitan ponerse de acuerdo, necesitan estar juntos y convivir juntos y usar lo que Dios le dio
para el bien común, para el beneficio del otro, no para jactarte a ti, no para llenar tus arcas. Parece que hoy hay muchos predicadores famosos y falsos maestros que tienen hasta aviones y que se lucran del ministerio y que parece que esos dones y talentos que Dios les ha dado, si es que Dios se los dio, son más para el beneficio de ellos y de su mansión y de su avión y de su herencia que para los unos a los otros. Debemos verdaderamente asegurarnos que esa gracia que se nos dio de manera inmerecida la pongamos al beneficio de los demás constantemente. Y es algo práctico, es algo que podemos hacer, es algo que debemos hacer. Está bien. La verdad que si nos ponemos a pensar, porque a veces la gente dice, es que yo soy muy raro, es que yo soy rara. Si nos ponemos a evaluar todos somos raros, la verdad. Pero entre raro y raro nos necesitamos. Entre dones y talentos que Dios ha dado de maneras diversas y diferentes, los necesitamos para mantener la unidad del cuerpo, para fortalecernos, para ser uno, para ser fuertes, para que nuestras raíces estén entrelazadas y hacer esas arboledas. Número 2, el punto número 2, versículo 8. El Cristo victorioso ha dado a cada creyente dones para beneficio de la iglesia. Y habló de manera genérica que Él había dado de su gracia. Si regresamos a Efesios y tengan el Salmo 68 por ahí, con la izquierda, con un dedito, con una marca. Por tanto dice, ¿por tanto qué? Por tanto lo que les dijo antes, por tanto ustedes han recibido gracia, el Señor se los ha dado a cada uno de ustedes. Esto quiere decir, nadie se ha quedado fuera. Todo aquel que es hijo de Dios ha recibido un don, un talento por lo menos, si no es que múltiple. Ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Pero comienza diciendo en el 8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. ¿Por qué dice por tanto dice? A menudo se introduce esta fórmula para decir que es una cita del Antiguo Testamento. Pablo está citando el Salmo 68, versículo 18, para enseñar una correspondencia que hay. Hay diferentes maneras en que el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento. Hemos hablado antes con Cash acerca de esto y es muy interesante. Y en cada ocasión, siempre que el Nuevo Testamento, cita el Antiguo Testamento, siempre lo cita en su contexto. No lo usa como una mera ilustración o para decir esto no era así, como algunos dicen ahora, sino que quiere decir esto, sino siempre lo que el lector original, debemos entender lo que el lector original en el Antiguo Testamento estaba entendiendo, porque eso mismo es el sentido, el significado, la utilidad que el escritor del Nuevo Testamento, inspirado por el mismo Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, para transmitir el mensaje que quiere transmitir. Pablo está tratando de explicar, de dar un ejemplo, de mostrar la correspondencia que hay entre el Salmo 68, donde se ve a un Mesías victorioso, donde se ve a un Dios victorioso, que si lo recuerdan lo leímos, se ve como habla de victoria, como Dios cabalga, el que él cabalga en los cielos, dice, y habla así, posiblemente era una oración, un cántico que David escribió después de una de las victorias que tuvo, pero que también apuntaba a la esperanza futura de que Dios vencería. Y vemos que acá Pablo toma el Salmo 68, versículo 18, y lo quiero leer. Bueno, voy a leer desde el 15. Monte de Dios es el monte de Basán. Interesante porque el monte de Basán, no creo que lo tengan en mente como si tenemos el monte Sinaí o el monte de Sión. Pero dice que es el monte de Basán, monte de muchos picos, es el monte de Basán. Porque miran con envidia a montes de muchos picos, al monte que Dios ha deseado para morada suya. Ciertamente el Señor habitará allí para siempre. Lo
interesante de esto es que el monte Basán era la versión del Antiguo Testamento de la frase las puertas del Hades. El monte de Basán era asociado a menudo con lo oscuro, con la muerte, negativo, completamente opuesto al monte de Sión, monte Sinaí. Y él está diciendo acá, mirando hacia el futuro tal vez, monte de Dios es el monte de Basán. Porque miran con envidia, oh montes de muchos picos, al monte que Dios ha deseado para morada suya. Ciertamente el Señor habitará allí para siempre. Esto no era cierto en ese entonces. Estaba mirando con expectativa, estaba mirando a este victorioso guerrero que es el Señor, apuntando hacia el futuro. Estoy diciendo lo que habría significado este salmo para los lectores de esa época. Versículo 17, los carros de Dios son miríadas, millares de millares. Nótese que aunque él comenzó escribiendo este salmo por una victoria que tuvo, realmente no está diciendo, yo vencí, yo gané. Está diciendo el Señor es el victorioso y está apuntando incluso a cosas más allá de la actualidad para decir el Señor es tan victorioso que siempre ha vencido, que nos ayudó a vencer acá y que vencerá. Por lo tanto, el que lee el Salmo 68 sale confiado, sale con ganas de pelear, porque los carros del Señor son miríadas. El Señor está entre ellos en santidad, como en el Sinaí. Compara los dos montes, monte de Basán, que técnicamente no era de ellos, no era del Señor, porque siempre estaba asociado de alguna manera u otra con muerte, con algo negativo. Pero versículo 18 dice, y es la parte que Pablo cita, pero ¿por qué la cita? Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos. Esto se escribió antes que Jesús viniera y muriera. Has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Pero no sé si lo notaron que la cita no es completamente exacta. Pablo está tratando de argumentar y dice, por tanto dice, ¿qué dice el Salmo 68, 18? Estoy leyendo lo que Pablo dice. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. ¿Y qué dice después? Dio dones a los hombres. ¿Pero es esto lo que dice el Salmo 68? Miren el 68, 18 de nuevo. Has recibido, le dice al Señor, dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. El Salmo 68, un salmo victorioso, está diciendo el monte de Basán va a ser del Señor. Él va a conquistar, Él ha ascendido a lo alto, Él va a llevar sus cautivos. Pero dice, Él ha recibido dones, es decir, todas las naciones, incluso de sus enemigos, dice, y aún entre los rebeldes, va a recibir dones, va a recibir talentos, va a recibir galardones. ¿Qué pasaba en la antigüedad cuando un rey conquistaba? ¿Qué es lo que pasaba? El rey conquistaba y regresaba a su pueblo, regresaba a su nación victorioso. Subía a su lugar de origen, regresaba victorioso con los despojos, con lo que había tomado, con el oro, la plata y las piedras preciosas que había tomado de la otra nación. Pero también llevaban otros dos tipos de personas. Llevaban por un lado esclavos que habían agarrado del enemigo como trofeos, para decir, miren, acá están nuestros enemigos, acá los tenemos cautivos. Y número dos, traían presos que esta nación tenía de ellos mismos, que los venía a exhibir también. Miren, no solo traigo cautivos de nuestros enemigos, sino también traigo de nuestra gente que estaba presa y yo lo he liberado. Y entonces, todos, qué alegría, ¿no? Y lo normal no era que el rey diera o compartiera de lo que había ganado, pero podía dar y compartir. Miren, agarren de este botín. Podía decir a los soldados que agarraran de ese botín. Pero el Salmo 18 dice, has recibido dones de entre los hombres y aún los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Está reconociendo la victoria de este Señor, la victoria de este Dios que un día tendrá una vez y para siempre. Está diciendo, todos te van a rendir a ti, todos te van a dar a ti. Pero ahora, Pablo en Efesios
lo cita, pero cambia intencionalmente esta última parte. Está usando la misma terminología para decir, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. Lo que Pablo está haciendo es atribuyendo la victoria al Señor. Está diciendo, si estamos hablando de todo esto, es únicamente porque el Señor lo hizo posible. Es porque Él ganó la victoria por nosotros. Él nos dio de su gracia. Así como cuando un rey iba y peleaba la batalla y exhibía todo, Él ha exhibido a su amado Hijo. Y Él no está esperando recibir dones y talentos, sino que te ha dado la gracia a ti. Él te ha dado dones y talentos. Mire, dice, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Es Él, este Rey que quiere compartir, da de su gracia, este Mesías, a quien este Salmo 68 apuntaba con expectativa y que hay algo de correspondencia. Que dice, este Rey no solo ascendió a lo alto. ¿Recuerdan qué hizo Jesús? Se levantó de entre los muertos y ascendió a la presencia de Dios. A decir, Padre, he cumplido. Y dio dones a los hombres. El primer don que dio es el Espíritu en Pentecostés, en Hechos 2. Solo unos días después de haber subido. Él nos ha dado de su Espíritu. Es un don precioso que los santos del Antiguo Testamento no pudieron tener nunca. Antes había la mayor parte de los padres de la iglesia antes traducía o interpretaba este salmo y esta porción de Efesios también como, y lo digo porque es una creencia popular, particularmente porque el catolicismo también lo arrastró, y se creía que Jesús, ya sea en el momento de su muerte o después de haber resucitado, descendió a los infiernos. Y descendió y tomado, basado con esto, porque dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. Y tomando diferentes pasajes, que realmente el texto no lo apoya, creían que Jesús descendió para llevar cautivos o para liberar a los suyos que estaban oprimidos, que estaban en el Hades. El Hades es el lugar de los muertos, o el Seol. Seol es una palabra griega para Hades. Hades es la palabra griega para Seol. Es el lugar de los muertos. Y se creía, por creencia popular, no porque el texto lo explicara realmente, aunque podría ser de repente buena lógica, pero no hay manera de comprobar por el texto que eso fue lo que pasó. Que Jesucristo descendió para llevar esta multitud de cautivos y presentarlos al Señor. Sobre todo también porque dice esto, que cuando ascendió a lo alto llevó cautivo un gran número de cautivos. Pero la Biblia no dice en ningún momento que el Jesús resucitado descendió al Hades a traer a todos aquellos que estaban esperando ser redimidos, que habían tal vez muerto por esa gracia futura. No lo dice. Y aunque podría ser una buena teoría, lo cierto es que no tiene soporte bíblico. Lo que está enfatizando acá verdaderamente es que este Rey victorioso lo hizo por nosotros. Y el siguiente versículo les va a dejar más dudas porque habla de su humillación. Cuando ascendió, sigo leyendo, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a un gran número de cautivos. El Señor presentó y dijo, he vencido, aquí están, he vencido a las huestes, a las autoridades. Hemos leído en Efesios, no vamos a ir a ellos por el tiempo, pero exhibió públicamente a los principados y potestades. Los exhibió públicamente, ganó sobre ellos. Y llegó ante el Padre victorioso, ascendió a la diestra del Padre. La diestra era la posición de autoridad de un rey. Estaba el rey y quien sea que se sentara a su diestra estaba en autoridad. Así que ascendió a lo alto, presentó su victoria, le dijo, Señor, he hecho todo esto, pero adicionalmente dio
dones a los hombres. Pablo, por lo tanto, cita el Salmo 68 para enfatizar que, así como hay una correspondencia en 3 puntos con el Salmo 68, que este Señor, dice, Jesús subió al cielo como este victorioso guerrero, presentando, número 2, la victoria sobre sus enemigos, y número 3, dando dones a los hombres. Aunque en el Salmo 68 este rey los recibe porque está hablando de esa victoria final, vemos una correspondencia también ahí de cómo Jesús dio dones a los hombres, por gracia. Los reyes no estaban supuestos a hacer esto, pero Jesús lo hizo, te dio dones a ti porque Él ganó la victoria. El énfasis no es tanto en el qué pasó y cuándo y en qué momento y si Jesús bajó, subió y qué pasó en el microsegundo que resucitó. Lo que importa es que Él es el victorioso, que si tú puedes tener estos dones y si nosotros podemos tener unidad, es porque Jesús venció. Es porque Él ahora está sentado en autoridad a la diestra del Padre y por eso pudo decir, toda potestad me es dada en los cielos. Y envió a los suyos a ser discípulos. Tercero, el Cristo victorioso ha sido exaltado hasta lo sumo para beneficio de la iglesia. Los últimos 2 versículos. Pablo mismo ahora pasa a comentar su mismo comentario. Pablo hace una cita parcial del Salmo 68, 18 y ahora lo va a explicar. Y dice, esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El punto es, de nuevo, Jesús descendió a los infiernos, como se cree y como se ha enseñado en la iglesia, descendió al Hades a rescatar a los suyos y a enseñarle, como algunos dicen, a enseñarles en la cara lo que Él hizo a las huestes de maldad. No hay argumento en el texto, al menos, para decir que lo hizo. El punto es que el Señor ascendió al cielo, que de manera espiritual Él dejó en evidencia pública a los principados y autoridades, que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo, que Él ha vencido, que Él venció y por lo tanto nos puede dar esos dones, por lo tanto nos puede dar de su gracia. Cuando estudiamos en la Biblia el término profundidades de la tierra, por ejemplo, se los leo rápido, veremos que verdaderamente no habla de que Él bajó al Hades o al Seol o a las profundidades de la tierra, como lo entendemos a menudo, sino que el Salmo 63, 9 dice una frase similar y se refiere a la muerte. Mateo 12, 40 habla de una frase similar, hablando de Jonás, y se refiere al estómago de un gran pez. Isaías 44, 23 se refiere a la tierra creada. Salmo 139, 15 se refiere al vientre de una mujer. En ningún momento, cuando la Biblia se refiere a lo más profundo de la tierra, se refiere al Seol o al Hades. Que lo que el Seol o el Hades querían decir era el lugar de los muertos. Pero ¿cuál es el lugar de los muertos? Simplemente la muerte, el sepulcro. Es decir, lo que Pablo está queriendo decir con esto no es tanto explicar qué pasó y qué Jesús hizo y qué no hizo, sino está queriendo decir, Él les dio dones porque Él venció. Cuando Él dice que Él descendió a las profundidades de la tierra, está diciendo, Filipenses 2, Él se humilló. Está hablando de la encarnación. Habla de su humillación. Su humillación fue no descender al Seol, a hacer todo eso que no hay argumento bíblico para decir que hizo, sino su humillación fue hacerse hombre. Él descendió acá e hizo lo que tenía que hacer para luego ascender victorioso, derrotando públicamente a todos sus enemigos. En Filipenses 2.9 lo cité, quiero leerles Efesios 2.6. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es Él, este Jesús el que ascendió, venció públicamente,
Si bajó o no bajó, no lo sé. No hay suficiente argumento según el texto para mostrar que sí lo hizo. El punto de nuevo es que este Cristo victorioso ha ganado la victoria por ti y por mí. Y esa es la clave, la base de que te haya dado dones. Porque Él ganó la victoria, Él puede darte los dones y talentos. Versículo 10, el que descendió, de nuevo el punto es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de los cielos, para poder llenarlo todo. Esto es el punto, reforzando lo que dijo al final. Ascendió mucho más arriba de los cielos. Este es el punto, que aunque Él se humilló a las profundidades de la tierra, aunque vino donde nosotros estábamos, estando Él en lo alto, Él ascendió. El Padre le levantó de los muertos. Efesios 1, 20 y 21. Vamos a ir terminando. Este poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Hebreos 7:26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. 9:24, Hebreos 9:24. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Si ven el texto bíblico, lo que la Biblia sí dice, no se está enfocando tanto en qué hizo Jesús y en qué momento y qué hizo y qué no, y a quién subió y a quién bajó. Lo que está diciendo es, Él ganó. Pablo cita el Salmo 68 porque era un salmo victorioso, diciendo, así como este Dios guerrero que David estaba apoyando para decir que les había ayudado y que vencería al final, así este Mesías ha vencido. Así este Mesías ha vencido y ha traído sus despojos y les ha dado dones a los hombres. Y así como Él descendió a pelear la batalla que la ganó, así Él ascendió y ahora está a la diestra del Padre en poder y autoridad. Y termino leyendo Colosenses. Les pediré a José y a Ave que me ayuden con los elementos de la comunión. Colosenses 1:16 al 18. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es el que ascendió mucho más allá de los cielos. Por eso tiene la autoridad. Por eso tiene el poder. Por eso es importante que Él te diga que Él te dio gracia. Por eso es importante que Él te diga que Él te dio dones. Y la gloria debe ser para Él. Y todo esto ha sido para el beneficio de la iglesia. Que Él revelara este misterio para el beneficio de nosotros. Y nosotros debemos entonces, como los secuoyas, poner en práctica esto. Entrelazar nuestras raíces y poner en práctica lo que Él nos ha dado. Para presentarnos a todos maduros en Cristo. Para crecer juntos. Nos necesitamos. Basados, recuérdense, no en lo bueno o malo que seamos. Basados no en el número que seamos, sino basados en lo que Jesucristo ya hizo. Esa es la base, ese es el fundamento. Él ganó, somos su iglesia, somos parte de su iglesia. Por lo tanto, Él nos va a sostener. Columna y sostén de la verdad. Esa verdad que vimos, 7 puntos el domingo pasado. Eso es lo que nos va a sostener y debemos poner en práctica aquello que Él nos ha dado.
Oremos y pediré a estos hombres valientes que me ayuden con los elementos.